tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, venga, lo retomamos, la serie de la salvación. Este será el cuarto vídeo, así que vamos a ver, en este caso, Marcos 10:26. Luego ya nos vamos a meter a ver esa extracción de claves más lineal, ¿no? A partir del Evangelio de Juan. Venga, vamos a mirar esta de Marcos 10:26. Y en este caso es un apartado que nos ha salido en muchísimos bosquejos del joven rico. Ya lo he dicho que muchas veces ha salido y bueno, pues en este caso también. Entonces, cuando él está hablando de esta parábola y acaba de hablar, en el versículo 26-27 vamos a leer: antes Jesús en el 25 ha dicho, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces en el 26 nos dice la palabra, ellos hablándonos de los apóstoles, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En el versículo 27 nos dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nos lo está diciendo claramente, la salvación del ser humano a título individual es imposible. No hay otra manera de decirlo. De hecho, vamos a ver exactamente la palabra que nos utiliza para decirnos imposible, porque va a ser interesante, ya que nos va a excluir, ¿no?, cualquier intento, cualquier opción de que el propio humano pueda salvarse, ¿no? Y la palabra que nos utiliza es adunatos, ¿vale? Y nos habla de débil, figurativamente, pasivamente imposible, imposibilitado, imposible, débil. Nos lo dice imposibilitado, imposible, débil, es decir, la salvación para el ser humano es nula, ¿vale? No hay ni una sola posibilidad, ni una letra pequeña en ese contrato respecto a la gracia, respecto a la salvación de Dios que permita al ser humano alcanzarla por sí mismo. Absolutamente ninguna. Y estamos viendo cómo aquí además ya no está, a pesar de que esté en el contexto del joven rico, los apóstoles le están preguntando, los apóstoles, las personas más cercanas a Jesús en ese tiempo, ¿no? ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea, nosotros que estamos contigo, Señor, nosotros que vamos a evangelizar, que vamos a hacer prodigios, señales y maravillas como tú has hecho por el poder y la autoridad que nos has delegado, nosotros, Señor, podremos ser salvos estando en esta condición en la que estamos. Y Jesús dice, imposible. Para vosotros, imposible, así como para nosotros, ¿no? Imposible. Bueno, muy claro. Adunatos nos habla de imposibilitado, imposible, débil. Somos inútiles ante la salvación. No tenemos ninguna posibilidad de obtener nada al respecto siempre y cuando confiemos en nosotros mismos. Porque claro, aquí, por ejemplo, esta afirmación de Jesús, si nosotros la queremos simplemente adaptar al contexto de lo que está hablando respecto al rico, entonces decimos, vale, es una cuestión únicamente de la gente con riquezas, de la gente que está sometida al materialismo del mundo. Pero no, porque tenemos que ver que esa misma afirmación, o sea, esa afirmación en cuanto a las riquezas ha venido antes, pero posteriormente han intervenido los discípulos preguntando, entonces, ¿quién? ¿Nosotros mismos podremos ser salvos aunque nos hayamos desprendido de las riquezas? Y Jesús está diciendo, es imposible, aun para vosotros es imposible. Por lo tanto, para cualquier ser humano es algo imposible, pero todo es posible para Dios, el Dios de lo imposible. Bueno, pues está muy claro. Entonces, bueno, en este caso vamos a pasar ya cuarto vídeo y por fin acabamos una de las hojas, habiendo dejado de lado casi la mitad de las citas, pero bueno, es que esta serie en concreto os pido paciencia a la gente que lo vea, porque no va a ser como la Trinidad, que va a poder ir como más fluido en cuanto a las citas. Esta, pues como se vio en cuanto al dominionismo, en cuanto a ese remanente de Israel, no haber sido desechado ese pueblo por parte de Dios, hay otra serie de cosas que al margen de esas tres doctrinas que van a ser la base de esta serie, entonces cada una de las claves, cada una de los versículos, de las citas que se van a exponer, merecen más atención, porque no va a ser como la Trinidad, que es como una sola temática, ¿no? De encontrar las diferencias entre cada una de las personas. Y bueno, nos da opción también de hablar de otras cosas, pero esta en concreto nos exige un poquito más, ¿no? En ese sentido, a la hora de analizar. Entonces,
venga, vamos a empezar un poquito ya con esa lectura lineal a partir del Evangelio de Juan. Pero esta es una serie que al final, cuando vas viendo todas y tantas evidencias respecto a toda la temática que se está analizando en cuanto a la salvación, uno se da cuenta de lo mucho que ofrece la palabra, de que finalmente resulta muy superficial abordar estos temas y encontrarte que siempre se utilizan, y hablo de cuando se manipula la doctrina, que siempre se utilicen 4 o 5 versículos aislados, siempre en las personas en las que defienden herejías respecto a esta doctrina, a estas doctrinas tan importantes, siempre se utilizan los mismos versículos, ¿vale? Y vamos a comprobar con toda esta serie que el número de evidencias que respaldan a la verdad es tan aplastante, bueno, pues que todas esas predicaciones banales quedan por los suelos, ¿no? Vale, venga, entonces vamos, en este caso Juan 3, 20, 21. Entonces aquí nos están hablando, es el apartado donde nos habla de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Bueno, esta serie de apartados que nos divide en muchos casos la palabra para enfocarnos un poquito en el contexto. Los versículos 20 y 21 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, y esto no solo por lo que se habló en su momento de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas en el segundo vídeo de la salvación, no solo por eso, sino porque va a venir muy a relación a algo que hoy justo he comentado en un vídeo. Me he encontrado un vídeo que se estila mucho en internet, donde a la gente le gusta mucho hablar de si tienes todas estas señales, eres un guerrero de luz, eres un guerrero espiritual, eres un niño índigo, eres cristal, eres no sé qué. Bueno, pues toda esta basura nuevaerista que está difundido por toda la red. De hecho, voy a ir un momentito a por un móvil porque me he guardado la nota donde he hecho el comentario para compartirlo en otros vídeos de esta temática. Y bueno, quiero leerla literalmente. Entonces, este comentario, como es un tipo de, lo he hecho en un tipo de vídeo que es muy común en internet, y vídeos, pues estamos hablando de vídeos que tienen un número preocupante de visualizaciones, ¿no? Un número preocupante de comentarios, de gente que de hecho demuestra estar muy cómoda con ese tipo de filosofías. Pero vamos a ver el motivo. Bueno, al menos yo aquí lo he tratado de expresar. Entonces, como este vídeo lo titulaban "Si tienes estas señales, eres un guerrero espiritual", pues bueno, yo he comentado en este caso, ante ese título no tan llamativo de señales de que eres un guerrero espiritual, yo he comentado: señales de que no eres un guerrero espiritual. Rechazas al único Dios verdadero, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por lo general desprecias su palabra. Queridos, despertad, pues estos vídeos, toda esta filosofía barata de conceptos metafísicos, solo tiene como objetivo que cada ser humano se endiose a sí mismo. Y funciona, es obvio. No hay más que mirar los comentarios para ver cómo a la gente le encanta creerse especial. El humano va a aceptar siempre de buen grado cualquier cuento que le engañe a creer estar en un camino pseudo-espiritual, siempre y cuando se le exima de responsabilidad y no se le demande ningún compromiso moral. Esta es la falsa espiritualidad viralizada por Satanás para someter al humano bajo el engaño. Mientras el mundo no se reconozca necesitado de un Salvador a causa de nuestra propia maldad, lejos de mejorar, la realidad empeorará. Así está profetizado en la palabra de Dios que ocurrirá. Centraos en la verdad y dejaos de falsos cantos de sirena. Entonces, esto es lo que he comentado, y lo he comentado y de hecho me he guardado la nota porque es que es un comentario que lo voy a poder compartir así, tal cual el modelo, en cualquier vídeo, en cualquier videíto de estos de... Porque es que al final, te quiero decir, ¿cómo puedes hacer que la gente comulgue con estas cosas? Pues le dices, bueno, es que eres un ser humano que no está... Que no te sientes integrado en esta sociedad, eres un ser humano que detesta el mal, eres un... Claro, porque a nadie le gusta estar en guerra, a nadie le gusta ver que la gente muera de hambre, a nadie le gusta ver la injusticia, generalmente no nos gusta, y personalmente si nos sucede a nosotros todavía menos, pero os quiero decir, si hablan de cosas tan generales, ¿vale? De hecho,
es que estas cosas se demuestran como engaño, pues como así funciona, por ejemplo, el horóscopo, que te hablan de cosas muy generales que evidentemente te pueden pasar, y si no te pasa en ese día, pero al día siguiente hay algo que sí aciertan y te pasa, entonces ya lo tomas como, esto es mío, esto me está hablando a mí, me está describiendo también, que es la verdad. Y así funciona toda esta porquería de temas nueva era, de temas metafísicos, de toda esta estupidez que hay en el mundo, de toda esta patraña que hay en el mundo, de falsa espiritualidad y de tener precisamente a la gente engañada, porque, claro, como les dicen que son muy especiales, que son personas distintas, y eso al ser humano le gusta, aunque el ser humano, digamos, adoctrinado, alienado al sistema, lo último que demuestra es ser diferente a la corriente, a la sociedad, porque trata de integrarse, trata de ser aceptado, bueno, de no destacar en ese sentido para que no le consideren un bicho raro, ¿vale? Que es justo lo que le sucede a los cristianos, pues, y no porque busquen ser diferentes, sino porque a la corriente del mundo son diferentes. Pero toda esta gente que lo que hace es aceptar esta filosofía, que es la que mueve al mundo, es una filosofía pues sensacionalista y barata, creyéndose las personas que están siendo diferentes por aceptar esas cosas, en el fondo se están alineando a lo que es el pensamiento global del mundo, ¿vale? Porque las personas, ya lo digo, este tipo de ideas, este tipo de filosofías, este tipo de pensamientos son tan populares porque tienen esa ausencia de moral, de la moralidad de Dios, porque tienen una cuestión de compadecerse o hacer ver al humano que es el bueno, que el individuo es el bueno y que la sociedad es la mala, pero es al contrario, es porque cada uno de nosotros como individuos somos malos, por lo que la sociedad empeora. O sea, la sociedad la conforman individuos y obviamente la sociedad va degenerando por el mal actuar de cada uno de los individuos. Si los individuos a título personal no actuáramos mal, la sociedad mejoraría, pero la sociedad como concepto, es un conjunto de personas. Entonces, el mal de la sociedad lo crea la propia sociedad. No es que, o sea, la sociedad no es una entidad ajena a nosotros, o sea, nosotros conformamos la sociedad, entonces la sociedad va mal, y ese discurso de es la sociedad la que nos hace, la sociedad nos influye, pero porque nosotros nos dejamos influir por la sociedad, precisamente por ese querer formar parte, y no tomar partido a título individual para generalmente buscar la verdad. Es lo que no hacemos, nos acomodamos más a los tópicos, a lo típico que nos ofrece la sociedad, ¿vale? Y sobre todo en este terreno, en este ámbito espiritual, no es lo popular a lo que hay que acudir si nos queremos acercar a la verdad, ¿vale? Hay que ir por un camino totalmente contrario, un camino pues más enfocado al aislamiento, a la soledad, a la búsqueda personal, ¿vale? Aunque no es algo que en el sentido nueva erista tira hacia el egoísmo, porque esta espiritualidad no tiene nada espiritual, pero esta falsa espiritualidad, de hecho, fomenta el egoísmo, fomenta el ego, fomenta el yo, ¿vale? El aplaudir al yo, el crecer al yo, es ególatra totalmente ese tipo de espiritualidad. Y de estas cosas os aseguro que no hablo desde el desconocimiento, que lo he investigado durante muchísimos años, ¿vale? Más de la mitad de mi vida yo he estado a un modo teórico, pero investigando todo esto, lo he investigado a fondo, cada una de las disciplinas, a nivel teórico, insisto. Yo, gracias a Dios, no me permitió entrar en asuntos prácticos, relativamente no me permitió entrar, y lo agradezco, pero que no estoy hablando desde el desconocimiento, estoy muy familiarizado, no solo con la jerga, sino con los conceptos que manejan, con la manipulación que enfrentan, ¿no? Y bueno, yo en su momento hablé un poquito sobre la nueva era, hice un vídeo, pero así como de manera global, y no lo aseguro, porque todo ese material que yo tengo recopilado hace tanto tiempo ni siquiera lo tengo aquí, pero a lo mejor en algún momento llegue a hacer alguna cosa, insisto, no lo digo como seguro, pero a lo mejor en algún momento, tomando parte del material, presente cosas de cómo funciona este engaño. Pero bueno, es que no se necesita tanto en ese sentido meterse ahí para conocer
cómo funciona, sino que nos podemos ahorrar ese camino y entrar directamente a lo que verdaderamente es eficaz, que es la palabra de Dios. Venga, entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que pasa con esa falsa espiritualidad. Por eso he querido leer esto, porque me ha recordado de ese comentario que he hecho esta mañana, este versículo, el 20. Entonces, las personas que no buscan adecuar su vida, su comportamiento a los valores de Dios, entonces tienden a ir por este tipo de filosofías que les hacen creer que están en un camino espiritual, pero dentro de la comodidad, porque no tienen que cambiar nada de su forma de actuar, porque tienen que, ellos se consideran sus propios dioses y por lo tanto ellos establecen las reglas, ellos ponen las normas, ellos marcan los límites. No hay espiritualidad en ese sentido, porque ese humano está poniendo el canon está estableciendo un canon moral basado en una perspectiva dentro de su naturaleza caída. Por lo tanto, no hay por eso en ese sentido espiritualidad, porque no tiene la referencia de alguien santo, de alguien puro, ¿vale? Que es quien verdaderamente nos establece ese canon. ¿Vale? Entonces, es lo que pasa también cuando nosotros como sociedad, como individuos, nos comparamos con lo que vemos fuera, con lo que nos proyectan los medios, con lo que nos ofrece la realidad. Entonces nos autoengañamos a pensar, no soy tan malo, ¿pero por qué? Porque me estoy comparando con lo peor que me está ofreciendo. Generalmente a eso se dedican los miedorristas, los medios de comunicación, ¿no? Que venden miedo, que se nutren del miedo, que buscan la miseria, la catástrofe, para vendértela en plato caliente cada día, en cada telediario, se alimentan de eso, ¿no? Son carroñeros, ¿no? De la actualidad, a eso se dedican, a recoger los restos de lo peor que puedan sacar cada día, mezclándotelo luego con 4 noticias, pues así, con un cierto carácter infantil, como para suavizarlo todo y entonces ya vender una imagen más amable, pero el trasfondo se ve cada vez que tú ves los telediarios, ¿no? Y esos periodistas que tan pronto te están hablando de que alguien ha asesinado a otro y al instante te están sonriendo hablándote de que el cantante de turno ha pasado hoy a firmar autógrafos. Pues así tratan estas cosas, ¿no? Bueno, pero es precisamente por eso, porque la gente no quiere venir a la luz, no se quiere poner a comparar lo que somos como personas frente a ese Dios santo. Entonces, no queremos poner las cosas a la luz, ¿vale? Digamos, nos analizamos, pero en medio de tinieblas, porque nos estamos analizando bajo nuestra moralidad, ¿vale? Que no es la ética, la moral adecuada ni apropiada, ¿no? Entonces, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando nosotros sí ponemos nuestra vida, nuestro modo de actuar, nuestra realidad, nuestro mundo interno a la luz del código que Dios nos ha entregado, entonces tenemos una visión objetiva de lo que somos, tenemos una visión objetiva de lo que necesitamos, ¿vale? Y de cómo nos debemos enfocar en esta vida. Y entonces, al hacer eso, nuestras obras empiezan a ser hechas en Dios, porque la motivación del ser humano va a ser adecuar su modo de vida a ese canon que Dios ha establecido, ¿vale? Y que es perfecto. Entonces, exclusivamente de esa manera es como el ser humano va a ser consciente de no solo la verdad de lo que vemos en el mundo, sino la realidad personal, ¿vale? Pues se gana objetividad, y al ir a la luz, precisamente, las tinieblas empiezan a desvanecerse, No se van del todo, no es que desaparezca todo rastro de tiniebla, porque seguimos condicionados bajo esta naturaleza caída, pero es distinto, es un cambio de enfoque, hay una transformación en ese sentido, ¿no? Porque nosotros como humanos ya no nos guiamos por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que sí consideramos, bajo esa visión tan limitada y defectuosa que tenemos. Venga, entonces aquí nos lo dice, y aquí nos está hablando de las obras, ¿vale? Nos está hablando de las obras, pero como vemos, no nos está haciendo referencia a la salvación, porque de hecho antes, es que hemos leído 20-21, pero vamos a leer
a partir del 18 dice, el que en él cree, hablándonos del Hijo de Dios, vamos a leer a partir del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto nos habla del mundo, pero como ya se vio con esa cita de Romanos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Igual que aquí nos habla del mundo, no nos está hablando de aquellos a los que no ha predestinado para salvación. Nos está hablando del mundo, de las personas que a nivel mundial, de las personas que a lo largo de todo el mundo son hijos de Dios. Entonces, Cristo vino para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque va a haber personas salvas de todo el mundo. Entonces, pero cuando nos dice esto no nos quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, sino que personas de todo el mundo van a ser salvas. Es distinto, ¿vale? Es un matiz. Y porque nos digan el mundo, pues no significa que todo, porque es que toda la Escritura es rotunda en ese sentido. No hay una salvación universal. Aunque nos hable aquí del mundo, no significa que todo el mundo sea salvo. Y nos dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo estamos viendo. En el versículo 17 nos está hablando, ha venido a salvar al mundo. ¿Lo podemos tomar como todo el mundo? No, porque además en el versículo 18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido condenado el que no cree, porque Dios además no le da a creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues es claro, ¿no? Nos lo está diciendo. No está hablando de el que no cree será castigado, el que no cree será condenado. O sea, nos está hablando de algo que es eterno, ¿vale? Algo que es eterno. Porque cuando esa realidad, esa eternidad se manifieste, ahí ya no hay variación. Por eso es eternidad. No va a haber cambio en ese sentido. Es decir, cuando haya salvación, será una salvación eterna. Cuando haya condenación, será una condenación eterna. Eterna, no hay más, ¿vale? Entonces, que no es que sea una condenación igual que el periodo que se va a experimentar en la tierra del milenio. Las personas que no hayan creído van a estar 1000 años en el infierno, y luego ya accederán al juicio ante el gran trono blanco, y eso, pues bueno, Dios dirá cómo considerará él. Yo he visto a personas que dicen, bueno, sí, la gente que salga luego del infierno va a salir, pero va a salir para ser juzgada y irse al lago de fuego. O sea, como que la gente va a salir simplemente del infierno y se van a ir al lago de fuego. Yo creo que eso no va a ser exactamente así. Personalmente, creo que no va a ser así. O sea, no creo que la gente simplemente salga del infierno para irse al lago de fuego. Si se habla de que se va a juzgar las obras, bueno, pues yo creo que en ese sentido ahí va a haber un nuevo acto y final acto de misericordia por parte de Dios. Y a lo mejor hay personas, porque hay que tener en cuenta que sí se van a pegar 1000 años en el infierno, pero van a ser personas que aunque a lo mejor no hayan, o sea, se han ido al infierno porque no han tenido fe en Jesús, evidentemente durante esos 1000 años ellos sí son ya conscientes de que hay un Dios, de que hay un Salvador, y después se les juzgará en función a sus obras. Y yo personalmente esto es lo que creo. No estoy afirmando que esto sea doctrina ni que verdaderamente yo esté en lo cierto, pero yo creo que va a haber personas que van a ser juzgadas y en función a sus obras, bueno, tendrán una vida eterna. No es que vayan a estar en una condición similar a lo que esté la iglesia, a lo que estén los mártires, ¿vale? Personas que durante su vida sí hayan entregado su vida, sí hayan consagrado su vida a Dios, no van a estar en esa misma condición espiritual exactamente, pero yo pienso que en ese juicio no va a ser simplemente un juicio para ser arrojados al lago de fuego. Yo creo que ahí Dios va a efectuar un nuevo acto de misericordia y que valorará a las personas, ¿vale? En función a lo que les haya movido en su corazón a estar actuando durante la vida. Eso es lo que yo pienso. Quizá me esté equivocando, no estoy asegurando que sea así, pero yo no creo que el juicio ante el gran trono blanco simplemente sea juicio para condenación. Porque es que entonces no tenía ningún sentido, simplemente que se queden ahí o que directamente salgan de ahí para irse al otro lado, ¿vale? Pero va a haber un juicio. Entonces yo pienso que va a ser distinto y que va a haber un nuevo acto de misericordia, porque Dios es justo, pero es misericordioso también. Y yo no creo que ese momento, que también tiene una importancia, pues no creo que simplemente sea una cuestión de salir para ser arrojados al lago de fuego. Personalmente no lo creo, nunca lo he creído así. Pero veo que hay gente que sí lo dice. No, la gente va a ser simplemente juzgada y se van todos a ir directamente al lago del fuego. Yo pienso que no.
Insisto, tal vez me estoy equivocando. No aseguro nada. Vale, entonces, pues nos lo dice así: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero bueno, habíamos leído el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucho que ver con lo comunicado en cuanto a toda esta falsa espiritualidad, que en este tiempo, muy próximos a acercarnos a ese periodo de gran tribulación, es lo que llama, lo que alegra el oído de la gente, porque se piensan, se creen, se autoengañan a creer que están en un camino espiritual sin prácticamente ningún trabajo al respecto, simplemente leyendo, escuchando palabritas que nos suenan bien, que nos satisfacen el oído, que alimentan al ego. ¿Por qué? Aman las tinieblas, aman esa falsedad de Satanás. ¿Por qué la aman? Porque no quieren, digamos, enfrentarse a su propia realidad, a su naturaleza. Las personas no quieren cambiar lo que hay en ellas, no quieren trabajar, porque por cambiar nosotros tampoco es que es una cuestión de que Dios nos vaya cambiando, ¿vale? No es tanto que nosotros cambiemos, es que Dios opere un cambio en nosotros. Entonces es distinto. Hay muchas personas que simplemente no quieren enfrentarse a esto porque no están dispuestas a modificar muchas cosas en sus vidas, ¿no? Y bueno, saber que de hecho esto exige algo que a lo mejor a nuestra carne, a nuestra naturaleza, se podría considerar como un sacrificio, pero es puro beneficio finalmente, ¿no? Entonces, hay también parte de responsabilidad en iglesias legalistas, en congregaciones falsas igualmente, que imponen cargas a la gente que ni los propios pastores pueden cumplir, como así Cristo mismo denunciaba a los falsos, a los hipócritas religiosos, que les demandaban cosas a la gente que ni siquiera ellos eran capaces de soportar. Entonces, cuando a lo mejor uno cae en un tipo de iglesia legalista en ese sentido, en el sentido de estar hablando de que si eres mujer y te pones un pendiente te vas al infierno, o yo he escuchado al hermanito que ha tenido una revelación y en la revelación ha visto que las mujeres, porque se hacían un recogido en el pelo, estaban en el infierno. Bueno, iglesias carismáticas, ¿vale? Iglesias pentecostales, todas estas iglesias que van a tener bueno, pues en cierto modo un grave problema por estar hablando ese tipo de fábulas. Una cosa es la modestia, tanto en el vestir. Dios nos pide modestia en ese sentido, o sea, nos pide pues que no estemos ni dándole una excesiva importancia con lo que nos vestimos, con lo que nos vemos, precisamente por no alimentar al ego, ¿vale? Pero vamos a ver, no radicalicemos las cosas y no estemos afirmando que estas personas se van a ir al infierno porque se ponen un pendiente, o porque se ponen un poquito de pintalabios, o porque tal, o porque cual. Y estoy hablando con el tema de las mujeres, pero como estoy hablando con el tema de hombres, ¿vale? En estas cosas, bueno, la gente tiene un nivel de medir las cosas que, bueno, que para nada es apropiado, ¿no? Porque la santidad es algo que se va a empezar a manifestar en lo interno y se va a ir poco a poco reflejando en lo externo. O sea, tiene que ser, yo ya lo expliqué también en su momento, si yo viniera aquí y me quitara la camiseta y estuviera aquí hablando de la palabra de Dios, sería un irresponsable, un irrespetuoso. Pero de ahí a estar yendo a pequeños detallitos, pues os insisto, que si te pones un complemento ya te vas al infierno, que si, os quiero decir, esa gente no hace ningún bien a la palabra de Dios, porque además se dedica a estar hablando de estas cosas cuando luego de las cosas importantes de la palabra de Dios no tienen ni idea, ni la más remota idea en muchos casos, ¿vale? Y bueno, pues te das cuenta como las personas que tienen esos errores se centran en las apariencias, en lo que verdaderamente les resulta fácil hablar y en sí manipular, o sea, distorsionar por completo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido cada uno tendrá que dar cuenta de lo que afirma, de lo que comunica, de lo que se centra, lo que para ellos son importantes a la hora de hablar del Evangelio. Es una cuestión de que cada uno lo tendrá que resolver con Dios. Pero bueno, lo importante, no han creído en el unigénito de Dios porque aman las obras de las tinieblas, sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano no desea modificar su conducta, por lo general. Entonces, las buenas obras son hechas en Dios. Es decir, Dios es la causa primera y última de las mismas, y no la inexistente bondad humana. Filipenses 2:13.
está claro, las obras, esas obras que las personas utilizan para decir que son las que nos justifican ante Dios, que son las que nos hacen ser elegidos por Dios, vienen dadas por la buena voluntad de Dios. Y así nos lo dice, las obras son hechas en Dios, ¿vale? Son hechas en Dios, no en ti, en tu libre albedrío, en tu excelentísima voluntad. Son hechas en Dios, ¿vale? Cualquier obra movida por esa bondad, por esa moral, por esa ética de Dios, es de Dios, ¿vale? Cuando se mezclan aspectos de nuestra propia naturaleza que nos hacen actuar mal, entonces sabemos reconocer que eso sí es nuestro, no se lo podemos aplicar a Dios. Pero al contrario, a la inversa, ¿vale? Todo procede de Él. Así que cuando uno está diciendo que las buenas obras nacen de ti, tú estás diciendo que eres Dios. Tú estás tomando ese papel de Dios. Estás queriendo asumir para ti algo que te ha dado Él. Cuidado, grave y serio. Bueno, vamos a leer Juan 3:27. Bueno, aquí están hablando el amigo del esposo y aquí están hablándole los discípulos de Juan el Bautista al propio Juan el Bautista respecto a Jesús, y le están diciendo que las personas que en principio estaban siguiendo a Juan, una vez que apareció Jesús, se estaban yendo con él, ¿no? Y entonces Juan, vamos a leer el 26, y dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y en el 27 Juan dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, aunque el contexto hable de recibir discípulos terrenalmente, este principio es aplicable en todo ámbito, principalmente en lo espiritual, de lo cual la salvación es el mayor regalo concedido. Entonces, cuando aquí está diciendo, es que los que se están yendo con Jesús se van con él porque son de él. O sea, yo simplemente soy ese mensajero que venía antes de él, pero nadie, ninguno de vosotros que me venís aquí a dar el chivatazo de que se están yendo, vosotros mismos le pertenecéis a él. Así que dejad, así lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Algo así. En el 30 dice, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. O sea, Juan entendió perfectamente cuál era su labor y su función era anunciar al Mesías. Cuando el Mesías apareciera, Juan, por sí mismo, por tener esa sabiduría de Dios, sabía que debía rebajar su interacción, no su labor, pero su importancia de cara a la gente debía ser menor, ¿no? Para la gente, porque el Mesías ya estaba manifestado. Entonces, aquí se está refiriendo a eso. Las personas que habéis venido a mí, que habéis estado acompañándome durante el tiempo que yo he anunciado al Cristo, es porque el mismo Jesús me lo ha dado, porque el Padre lo ha entregado, porque el Espíritu ha hecho que vosotros vengáis a mí. Pero no quiere decir que seáis de mi propiedad. Y precisamente por eso en esta serie lo enfoco en ese sentido. Cualquier cosa que Dios nos entrega es dado por Él. Cualquier cosa que recibimos es entregado por el Señor. Pero con más motivo, con mayor peso, el tema de la salvación, el mayor regalo que hemos recibido por parte de Dios, evidentemente viene dado del cielo. Y así lo dice. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puedes recibir el don de la fe si Dios no te lo entrega. No puedes recibir la salvación si Dios no te ha predestinado. No puedes recibir arrepentimiento si Dios no pone en tu corazón ese sentimiento. No puedes recibir nada, absolutamente nada. ¿Vale? Y en lo terrenal exactamente igual. Tú puedes pedir, tú puedes desear, tú puedes solicitar, incluso te puedes esforzar en recibir algo. Pero si hay algo que Dios no quiere para ti, no lo vas a tener. No lo vas a tener, y quizá eso te enrabiete, te cabree, en el supuesto de que tengas que tengas conciencia de Dios y pienses, no me estás permitiendo recibir esto, pero Él tiene una visión general que sabe que eso no te va a favorecer, sino que a lo mejor concedértelo te va a perjudicar. O bien, si tú te estás empeñando y ni siquiera tienes a Dios, encontrarás que son obstáculos que te aparecen en la vida, zancadillas que te ponen, pero en el caso de que sea parte también del plan de Dios, habrá un motivo para que no recibas eso que queramos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea recibido es porque es permitido por el Señor. Nada recibe el hombre si no le fuere dado del cielo. Y aquí, insisto, Juan se está refiriendo más en el contexto de los discípulos, pero Juan está hablando de un principio espiritual y universal para todo, porque todo lo dispone Dios. Bueno, es claro. Vamos en este caso Juan 6:37. Al final he hablado de esto al principio y no sé si nos dará mucho tiempo porque voy a hacer una hora, no sé cuántos vamos a ver, igual vemos poquitas,
Perdonad, chicos, ya os digo, esta serie hay que tomarla un poquito con calma, ¿eh? Venga, entonces Juan 6:37. Y aquí está hablando de Jesús, el pan de vida. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, lo que el Padre le ha dado a Cristo ya está determinado, ¿vale? Predestinación. Predestinación, ¿vale? No libre elección. No a ver si tú haces y entonces voy a tener. O sea, Jesús tiene un ejército, por decirlo así, bueno, un ejército, una comunidad que él ha determinado. No es una comunidad que reciba nuevas inscripciones, o sea, que tú desde fuera decidas, quiero formar parte de esto. Que no, que quien lo ha decidido, los miembros de la comunidad, es quien ha creado esa comunidad. No, esto no es entrar a hacer un cursillo, ¿vale? Esto es un grupo de vida que él ha creado, no es algo formativo de lo que nosotros podemos hacer parte si lo deseamos o si no lo deseamos. Y lo está diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esto también voy a utilizar una cosa que me escribieron el otro día en el canal secundario, El Velo de la Sombra, en el primer vídeo de la Trinidad. Una persona me escribió, bueno, hablándome de un canal que yo ya conocía, pero una parte del comentario, y yo se lo expliqué, no a modo de crítica, pero se lo expliqué porque me dijo, bueno, mira si es este canal, porque hay muchas personas que están siendo engañadas por la Iglesia Católica, que es algo cierto, y dice, y que se mueren sin el Señor. Bueno, si hay personas que se mueren sin el Señor es porque no son del Señor. Ni una de mis ovejas se perderá. No sé exactamente el versículo, sé que es en Juan también, no sé si es 13:18, 16:18, por ahí. Quizá lo veamos también en algún momento, pero es que todas las personas que el Padre le ha entregado a Jesús, es que aquí mismo nos lo está diciendo. Está diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo, absolutamente todo. No hay una sola alma que el Padre le haya entregado. No hay una sola alma predestinada que el diablo le vaya a ganar a Dios. Porque entonces estamos hablando de que sería una guerra igual. O sea, una guerra a un nivel similar. Y no es así. O sea, el diablo no puede arrebatarle nada a Dios. El diablo hace lo que Dios le permite hacer, ni más ni menos. Entonces, el Señor no va a perder ni una de sus almas, ni una de las almas que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, va a dejar de estar con Él por toda la eternidad, ¿vale? Porque entonces estaríamos diciendo que hay una guerra abierta en igualdad de condiciones, y no es el caso. O sea, hay una entidad maligna que tiene un periodo de actividad, pero que en absoluto intercede en el plan de Dios, en absoluto intercede, o sea, en lo que es el plan de principio a fin que Él ha establecido, no tiene nada, de hecho es parte de ese obstáculo en el camino que va a aparecer, pero que por muchos intentos que haga no va a variar ni un solo centímetro cada una de las cosas que Dios haya establecido, porque los límites los establece, los propone Dios, los decreta Dios, los límites. No, Satanás simplemente es un peón, Satanás tenía una condición elevada, una condición importante cuando estaba en el reino de Dios. En el momento en el que es echado, Satanás no solo pierde sus atributos como entidad angelical, sino pues muchas de las facultades que Dios le había entregado se vieron mermadas, y obviamente la influencia que puede tener ni siquiera es la misma que la que tenía en su momento. O sea, la naturaleza de Satanás varió, porque él se hizo diablo, claro, Dios no lo creó diablo se hizo él se convirtió en diablo por ese orgullo, por ese desafío en su corazón, ¿no?, ante el Señor. Entonces, ni una de las ovejas se perderá. Lo dice así, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, tú que has sido destinado por el Padre a ir a Jesús, desde el momento en el que vas a Jesús, eres parte suya, eres propiedad suya, y lo serás para siempre. No te echará fuera, ¿vale? Esto está hablando de una seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque tú no vas a acceder a ir a Jesús, a tener un encuentro con el Señor, una aceptación, una conversión, que se habló en el anterior vídeo, que el momento de la confesión, de fe, de la aceptación del Señor, de la recepción en tu corazón de esa verdad, no tiene nada que ver con que se manifieste la salvación o que en ese momento se produzca la salvación. La salvación es algo que el Padre estableció desde el principio, y que la conversión sí hace que nosotros nos enfoquemos en la verdad de Dios y, bueno, pues busquemos estar entrando en la obediencia al Señor, pero es parte de ese proceso, ¿vale? Entonces lo que está diciendo es que como el Padre le ha entregado algo, es algo que
se consumará, ¿vale? Entonces, este versículo, aunque no nos habla de la salvación, nos está hablando de la imposibilidad de perder la salvación. Así como nos ha hablado antes que para el ser humano es imposible alcanzar la salvación, para Dios nada es imposible, todo es posible. Pues así como es imposible acceder a la salvación, conseguir la salvación por uno mismo, es imposible perder la salvación, porque es algo que Dios ha establecido. Y si estamos diciendo que una entidad que fue angelical no tiene la capacidad de alterar un ápice el plan de Dios, un ser humano todavía menos, ¿vale? Venga, vamos a leer también junto a 6.37, vamos a leer 6.65, porque viene siendo la misma idea. Y dice, aquí habla de palabras de vida eterna, y hablándonos de Jesús dice, y dijo, por eso, de hecho hace referencia a lo anterior, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está muy claro, ninguno puede aceptar a Dios por sí mismo, porque el que se acerca a Dios ha de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, no es que tú pienses hay un Dios, hay una fuerza, la naturaleza es Dios, no, es que conozcas a Dios porque Dios ha entrado en ti, ha tomado un espacio en tu corazón, pero Él lo ha tomado y entonces tú por eso lo crees. No es que tú creas a Dios, a la imagen que a ti te conviene, sino que Dios entra en ti y crea en ti esa verdad, ¿vale? La genera Él, y a raíz de eso, pues tú puedes creer en verdad en Él, ¿vale? No en el concepto, no en un ideal, no en eso, en el Dios verdadero. Y así nos lo está diciendo, ninguno, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si el Padre determina que una persona es de Dios, independientemente de cuándo la conversión se produzca en la vida de la persona, cuando el Señor haya determinado que esa persona va a volver su rostro hacia Dios, independientemente de eso, el cuándo en la vida de la persona esa conversión se produzca, no significa que la salvación se haya producido en ese momento. Significa que esa persona que está predestinada a salvación tenía un plan de conversión establecido en un momento dado, y para eso tenemos el ejemplo del ladrón crucificado. El ladrón crucificado fue salvo en el momento en el que confesó a Jesús y reconoció que era el Hijo de Dios. No, lo que se manifestó es la conversión, pero ese ladrón era salvo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Estaba destinado a tener ese encuentro con Jesús y desde siempre había sido elegido por Dios para salvación, y al final de su vida, en el último instante, se produjo su conversión. Por eso tenemos que entender que ese crucificado desde siempre ha sido salvo. Por eso es salvo, siempre salvo. Eres salvo desde el momento en el que Dios te ha elegido, independientemente de cuándo ese proceso de salvación manifieste el acto de la conversión, la acción de la conversión, o la experiencia de la conversión. Independientemente de eso. Por eso no es que haya un momento de salvación aquí, es que la salvación es anterior, ¿vale? Perdonad que insista en esta idea, pero es muy importante, tenemos que analizar los ejemplos que nos da la palabra para entenderlo, y aquí mismo nos lo está diciendo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pues el Padre no está en el año 2018 eligiendo a quien salva, el Padre lo estableció en el momento antes de la creación, lo estableció ahí. Por lo tanto, lo que ahora se manifiesta en 2018 es algo que está ejecutado desde antes de que iniciara el proceso en la tierra, la vida en la tierra. Pues es muy claro, ¿no? Vale, venga. Juan 6.39. Entonces regresamos atrás donde nos habla Jesús el pan de vida y nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y evidentemente no es que Jesús no puede perder nada, No, Jesús no solo no puede perder nada, ni está dispuesto a perder nada. Entonces cuando hay personas que dicen, es que gente que se va al infierno sin el Señor, gente de... Lo mismo, estos carismáticos, estos come visiones, come sueños, consume visiones, consume sueños, a los que les gusta los mensajes del Señor dijo, porque el Señor me mostró, porque esos son los que se dedican a decir, porque mi iglesia se está yendo al infierno, porque mi iglesia se pierde, porque estoy perdiendo almas, porque el Señor me ha dicho que se están perdiendo las almas, que mis almas se están yendo todas al infierno.
Señores, nadie, ningún ser humano, ningún alma que pertenece a Dios se va al infierno. Ningún alma, ¿vale? Ningún alma. Y lo está diciendo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿vale? Y esto nos está hablando del momento de la resurrección, del momento del arrebatamiento mismo, porque estos son los que Dios le ha entregado. Pero bueno, podría hacer una referencia al momento de la resurrección, al momento del arrebatamiento, donde ahí va a haber la resurrección, o a la otra resurrección que está anunciada para el final de la gran tribulación. Independientemente, se podría referir a ambas cosas, porque hay diferentes grupos, así como están los mártires que han muerto antes de que comience la gran tribulación, y habrá mártires que resuciten tras la tribulación, que serán los que hayan muerto en la gran tribulación. O sea, hay diferentes grupos de personas porque las cosas están establecidas así, pero ninguno se pierde. Así que todas esas herejías del Señor está perdiendo, estamos diciendo lo mismo, y estas son personas pues que hablan de eso, la pérdida de la salvación. No existe la predestinación, pero como estamos viendo, en todo están cometiendo herejía a este nivel, en todo, porque están diciendo que entonces el Señor se ve incapacitado para llevar a cabo su propia voluntad, que no puede hacer lo que Él quiere, que el diablo le está arrebatando las almas. Eso es lo que están diciendo estas personas, ¿vale? O sea, estamos hablando de una absoluta inconsciencia por parte de la gente, de un desconocimiento total de lo que supone ser el Dios todopoderoso, el creador, ¿vale? El tener esa soberanía, esa potestad de decidir para todas las criaturas, no solo para los humanos salvados, sino para todas las criaturas, potestades, huestes, angelicales, demoníacas. Sobre todas hay una dirección, ¿vale? O sea, y a Dios no le levanta la voz nadie, O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que nos estamos pensando aquí que la misma guerra que libra la humanidad con las entidades demoníacas, infernales, es la misma que está experimentando Dios entonces, ¿o qué? ¿Qué estamos hablando? A Dios ni le pestañea a la gente en su presencia. O sea, tenemos que entender, del nivel de poder que maneja uno, que posee uno, y lo que están limitados a hacer otros. O sea, el Señor está perdiendo a su iglesia. Vamos a ver. Entonces no es su iglesia. Al que lo pierde, el que se pierde, no es su iglesia, simplemente no es parte de su iglesia, ¿vale? Pues un error muy común. Todo esto influenciado por la gente carismática, sobre todo los pentecostales. Tienen una gran responsabilidad en la cantidad innumerable de herejías que se están transmitiendo hoy en día, ese tipo de iglesia. Vale, 6.39 hemos leído. Vamos al 6.44. Es que es una continuación de la misma idea. Hemos retomado dos ideas, pero que vienen siendo complementación una de otra. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo, si el Padre no lo trae, si el Padre no le da a creer, si el Padre no le concede el Espíritu Santo, esa persona ya puede, y esto lo digo para personas que en el fondo estuvieran pidiendo, quiero creer, Señor, en ti, quiero creer, pero que en el fondo no quisieran de verdad, porque la persona que quiere creer de verdad, o sea, que en un momento dado a lo mejor no cree, pero quiere creer de verdad, es porque Dios ahí ya está trabajando, porque Dios le está haciendo querer creer, porque esa acción, esa propia voluntad de querer creer ya es movida por Dios, ¿vale? Entonces, por eso, en las personas en las que eso surge, ya es movido por Dios, ¿vale? Ya han sido tocadas por Dios, en cierto grado. Entonces, no hay ningún tipo de responsabilidad humana en ese sentido, y lo estamos viendo. Si el Padre no lo trae, si el Padre no me lo trae a mí, si el Padre no le hace creer en mí, si el Padre no le hace recibir esta verdad, no hay nada que hacer. Está muy claro. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, hemos llegado ya a la hora. Yo creo que vamos a leer. Hemos leído las evidencias aquí en Juan 6, pues me queda esta del 6.70, leemos esta, y yo en ese caso creo que vamos a cortar. Que no se han visto tampoco muchas citas, pero bueno, pero se han hablado de cosas, así que lo doy por bueno en este caso. Entonces, Juan 6.70. Aquí está dentro del apartado palabras de vida eterna. Bueno, y aquí está hablando de eso, de las personas que no pueden ir a Él en este contexto en el que estamos, de que no pueden ir a Él si el Padre no lo da, y entonces Jesús antes les pregunta a los 12 que si querían abandonarlo también, porque ya había habido gente que, bueno, pues que mientras les daba de comer, mientras les ofrecía lo que querían, el interés por el que se acercaban a Cristo, entonces les gustaba, pero cuando ya Jesús les
exigía, le reclamaba que ellos también tenían que trabajar por su vida de fe, no para alcanzar su salvación, sino por su vida de fe, porque si creen en Dios tienen que modificar parte de la maldad que nosotros tenemos, ¿eh? Entonces, cuando eso ya pasaba, pues la gente ya entonces se apartaba, ya le he pescadito, yo ya no quiero tratos contigo, ¿no? Y entonces les está diciendo, vosotros también me dejaréis. Y entonces, bueno, vamos a leer a partir del 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en el versículo 70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces Jesús escogía a los suyos, Él los escogió y escogió también a Judas. ¿Y por qué escogió a Judas? Uno, para que llevara la labor que tenía que cumplir, y dos, probablemente también para, de manera metafórica, de manera simbólica, enseñarnos que dentro de la iglesia visible, en el fondo existe la iglesia invisible, o sea, que no todo lo que reluce es oro, que hay separación de trigo y de la paja, no solo entre el mundo impío, abiertamente desafiante a Dios, sino entre personas que aparentando ser de Dios o tener un vínculo con Dios, no lo son, ¿vale? Esto es varias de esas citas en las que hemos visto de personas que tiene que ver con eso de si se pierde la salvación, salvo siempre salvo, conocer o no la verdad, tener fe o aparentar tenerla, ¿vale? Es la diferencia. Judas estuvo con Cristo, pero Judas no tenía la fe de Dios, no creía, aunque veía milagros, pero no era de Dios, no disponía de la fe necesaria para creer en el Hijo de Dios, simplemente no era de Dios. Entonces, como no era de Dios, pudo traicionar al Mesías, ¿vale? Ninguno de los 12 apóstoles, de los 11 restantes, si incluimos a Pablo 12, aunque no coincidió en ese sentido con él, pero ninguno de ellos lo hubiera hecho porque sí eran de Dios, ¿vale? Este mencionar y unir a Judas a los discípulos verdaderos nos trae precisamente esa idea de que personas que estén en relación con el Evangelio, con la verdad de Dios, no necesariamente son de Dios, ¿vale? No estamos hablando de personas que han recibido el don de la fe y creen en el mensaje de Dios. Esas personas no se pueden perder porque son de Dios, porque Dios les ha entregado ese don. Son personas que han tenido vínculo con el Evangelio. Es muy distinto tener un vínculo con el Evangelio, oírlo, escucharlo, haberte congregado durante un tiempo, haberte puesto alguna vez y leer la palabra, escuchar algún documental, alguna predicación. Es muy distinto tener un vínculo, ¿vale?, al vínculo inquebrantable del Señor, que es el que viene dado por la fe que Él te entrega. Es muy distinto. Pues aquí nos está entregando precisamente ese ejemplo claro, que Él mismo escogió a uno que sabía que no era de Dios, que no era suyo, simplemente lo escogió y no era suyo, ¿vale? Y a Jesús no le sorprendió lo que pasó. Jesús sabía lo que pasó y por eso además escogió a Judas, para que cumpliera una labor, ¿no? Pero bueno, Jesús escoge a los suyos. Así como no fueron los apóstoles los que decidieron creer en Jesús, así nadie elige amar a Dios, sino que el previo amor del Padre impulsa al creyente a llevar una vida de fe, motivada por el don concedido por el Creador. Una consecuencia, las obras, el hacer, el querer, el sentir, el pensar, el desear, todo es una consecuencia de la elección de Dios, ¿vale? Y así lo está diciendo. Y por eso, de hecho, hay personas que llegan a estar vinculadas con el Evangelio, que tienen una cierta relación con la palabra, con la verdad, sin creer verdaderamente, pero tienen una relación y finalmente acaban distanciándose, acaban desapareciendo. Estas personas que muchas veces dicen, yo he creído durante muchos años, pero hoy en día ya no creo. Hoy en día ya soy libre. Nunca fueron de Dios en ese sentido. Insisto, puede haber personas que hoy estén manifestando esto y estén pasando parte de un periodo, pero finalmente sí sean de Dios, eso solo Dios lo sabe. Pero hay personas dentro de este grupo de gente que manifiesta esto, que en el fondo nunca han creído en Dios y por eso experimentan liberación cuando se distancian de esta verdad. Al contrario de lo que les va a suceder a los hijos de Dios, que una vez que han entrado, de hecho, hasta que no han entrado a esta verdad, en su ser había cierta desesperación, porque no encontraban las respuestas que buscaban, ¿no? Y justo he comentado, yo estuve muchos años buscando verdad en la nueva era, no en la nueva era, bueno, en muchas cosas, en muchas temáticas, pero estuve buscando la verdad y compraba libros y
y mucho material y muchas cosas. Y en nada encontraba lo que yo estaba buscando, que yo estaba buscando a Dios, hasta que Él me dirigió a su verdad. Y una vez que la he encontrado, sé que debo dejar de buscar en ese sentido, que no necesito más, ¿eh? No es que uno esté de vuelta y ya no necesite aprender más, sino que respecto a esta verdad, todo el tiempo que nos reste de vida va a haber algo que aprender. Pero lo que quiero decir es que una vez que tú has entrado a esto, lejos de que llegue un momento de que digas me voy a liberar de todo esto, es quiero más, quiero recibir más, quiero nutrirme más de esta verdad. Es distinto, ¿no? Pero cuando eso se produce en esas personas y sienten esa liberación es porque no son de Dios o porque no han recibido esa conversión verdadera de Dios, ¿vale? Pero es el matiz, es la diferencia. Y es por eso que en algunos casos nos dice, si tú permaneces, no nos lo dice exactamente así, pero serás cortado, como vimos en Romanos. Pero nos está, porque luego además en ese apartado, en el versículo siguiente nos decía, si no permanecen en incredulidad, es decir, la gente que a lo mejor tiene relación con el Evangelio, se distancia porque al final no tienen esa fe de Dios, pero a lo mejor Dios llega un momento en el que les entrega esa verdadera fe y regresan. Si son suyos, así lo hará, ¿no? Entonces, es muy claro, todas las evidencias, toda la palabra es una misma verdad, ¿vale? Vamos a pasar a Juan 8:36 y bueno, aquí en este caso nos está hablando de la verdad os hará libres. Bueno, y aquí él está hablando con los fariseos y criticándoles, ¿no? Que no creyeran en él, que no creyeran en sus palabras, que no vieran la verdad de su mensaje. Vamos a leer a partir del 33. Entonces aquí los fariseos le dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces en el 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos ha hablado del pecado. ¿Quién nos libra del pecado? Exclusivamente Jesús. Solo Jesús nos libra del pecado. Nosotros no podemos liberarnos del pecado. Si no podemos liberarnos del pecado, no hay manera de ser justificados. La justificación implica un perdón de los pecados. Si nosotros no podemos liberarnos del pecado, no podemos hablar de que nosotros, nuestras obras, por nosotros mismos podemos alcanzar algún tipo de justificación, ¿vale? Que es muy distinto al hecho de que, a consecuencia de una fe que produce la justificación, nuestra fe exija obras para demostrar que la fe no está muerta, como una consecuencia, ¿vale? En respuesta al amor que Dios ha demostrado por nosotros. Y en consecuencia nosotros actuamos para tratar de glorificarlo a Él, ¿vale? Aun en nuestra imposibilidad prácticamente de glorificar al ser santo, pero bueno, que por lo menos se demuestre que hay un agradecimiento y un compromiso con algo que Él, por decisión, ha establecido sobre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, la libertad para vencer al pecado y con ello derrotar a la muerte es algo sobre lo que solo Cristo tiene potestad. Entonces, bueno, pues yo he leído a partir del 33, pero bueno, antes en el 31 les decía, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, estos son los dos versículos que no habíamos leído, pero ¿qué nos está diciendo? Si permanecéis en mi palabra, ¿vale? Esto en el anterior vídeo, que se ha grabado hace un momento, pero que vendrá unas semanas antes, en el final del vídeo se comentó, las personas que permanecen en fidelidad a la verdad de Dios es porque son de Dios, son nacidos de Dios, han recibido el don de la fe por parte de Dios. Las personas que han tenido una relación, un vínculo, un acercamiento al Evangelio, pero no permanecen fieles a la palabra, no permanecen en la verdad, es porque no han sido solidificados en esa verdad a través de esa fe, ¿vale? Entonces, por eso nos lo está diciendo, seréis mis discípulos si permanecéis en esa verdad, demostraréis ser hijos de Dios si permanecéis en la verdad. Si pasáis por delante del Evangelio, escucháis unas palabras, pero después la despreciáis, no la tenéis en cuenta, simplemente no sois mis discípulos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y la verdad os hará libres, porque a las personas pues no les gusta, como también se vio en ese otro vídeo, la gente aborrece la luz y prefiere irse por las tinieblas. Entonces la gente rechaza, desprecia la verdad. Y bueno, pues
seguiremos con esto, pero bueno, queda claro que esta serie va a ser una confirmación de lo mismo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Cuidaros, chicos, y que Dios os bendiga. Chao.